Muy buenas tardes tengan todos y todas, queridos hermanos y queridas hermanas de Venezuela y de América. Bienvenidos todos y todas a este su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. En esta tarde grabando desde la Plaza La Candelaria y con una entrevista al pastor Neftalí Angarita. Vamos a entrevistar a este pastor de acá de la ciudad de Caracas sobre la realidad venezolana, la realidad que está viviendo el pueblo venezolano, que es una realidad de angustia, de desesperanza. Estamos en una grave situación de escasez, hay un éxodo, una diáspora, gente que está abandonando el país a consecuencia de la escasez, de las dificultades económicas. Tenemos a un pueblo lleno de violencia, de luto, de llanto, a consecuencia de la inseguridad. Por otra parte, tenemos los altos costos de la vida, tenemos la inmoralidad creciente, el movimiento diversidad de género que va amenazando el género masculino y el género femenino. Por otra parte, también tenemos el crecimiento de la idolatría a los demonios, la idolatría religiosa, la idolatría patriótica, en fin, tenemos una realidad bastante difícil. Y en medio de esto, todo un pueblo sufriendo. Y lo que nos preguntamos es lo siguiente, ¿no? Porque en estos últimos días se ha estado hablando de la posibilidad de una Venezuela cristiana, de llevar a Cristo a las comunidades, de llevarlo a los barrios, de llevarlo a los pueblos, a las ciudades, que sería la cristianización de Venezuela. Sería o la recristianización de Venezuela, que toda Venezuela proceda a un arrepentimiento nacional, a una conversión nacional, a que Venezuela pudiera llegar a ser un país, una nación cristiana, una nación gobernada desde los principios bíblicos. De esta perspectiva, entonces, hacemos la entrevista al pastor Neftalí. Bienvenido, pastor Neftalí, a este su canal de YouTube del Partido de Dios, Teocracia Venezuela. Muchas gracias, hermano Teodoro. Dios le bendiga, Dios le bendiga a todos los hermanos y hermanas y todas las personas que están en este momento oyendo o viendo la entrevista. La bendición de Dios Todopoderoso esté con todos ustedes. Bien, pastor Neftalí, ante esta situación dramática que está viviendo el pueblo venezolano, ¿usted cree que hay alguna esperanza desde la palabra de Dios? Sí, pero no podemos nosotros desconocer lo que la palabra de Dios nos indica. Jesús dice bien claro su palabra que los tiempos van a ir de mal en peor. O sea que no podemos someternos a engaños ni vivir engañados. Y también sabemos que la Biblia dice que todos los reinos de este mundo están bajo el poder de maligno. Hay naciones que Dios, en su misericordia, porque dice la palabra que Él abre sus manos y colma bendición a todo ser viviente. Dios no quiere la muerte del impío, sino que éste se arrepienta, y la gracia de Dios está disponible para todas aquellas personas que le invocan. Si nosotros como nación de verdad tenemos un arrepentimiento profundo y sincero, podemos esperar que Dios obre para bien, porque Él es un Dios de amor y misericordia, pero también tenemos consecuencias, castigo por el pecado. No se puede esconder la realidad, podemos meter la cabeza como la avestruz en la arena y decir que aquí no pasa nada. La situación es terrible, fuerte, violenta, pero también es consecuencia de lo que el hombre ha hecho. El hombre destruido, la obra de Dios, y también sabemos nosotros que es guiado por el maligno, porque es el que tiene control sobre todos los reinos de este mundo. Bien, entonces la Biblia dice que los reinos de este mundo están en poder del maligno, es claro, ¿no? Pero también se habla de el reino de Dios, el gobierno de Dios, que puede ser en lo individual, una persona que somete su vida, que acomoda su vida a los mandamientos de Dios, esa persona está gobernada por Dios, porque está obedeciendo directamente a Dios a través de sus mandamientos. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. La salvación sabemos que es individual y para cada creyente, aquel que pone su confianza y su esperanza en el Señor. La Biblia dice que el que confía en Jehová no será avergonzado y no tendrá necesidad de ningún bien
los que le aman y los que le temen. Eva dice que en tiempo de hambre seremos saciados. Las promesas de Dios son eternas y se han de cumplir. Es necesario que la persona, que todos vengamos a un arrepentimiento profundo y sincero, y que esto de verdad permee toda la sociedad, para que podamos ver la gloria de Dios y que guíe sobre toda la nación. Ok, y dice la Biblia, la palabra de Dios también, que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Amén. Pero cuando los impíos gobiernan, entonces el pueblo gime. Eso es correcto. Entonces ahí tenemos dos opciones de gobierno, el gobierno de los justos y el gobierno de los impíos. En este caso, ¿quiénes son los impíos y quiénes son los justos? Impío todo aquel que no tiene piedad, haga la verdad, y es toda aquella persona que no tiene conocimiento de Dios, que no conoce a Dios y que no va a ver a Dios ni que tiene sometida su voluntad a la voluntad de Dios. Son todas aquellas personas que están gobernando solamente por intereses personales, mezquinos y egoístas, no les importa nada, tienen su conciencia cauterizada y el fin de ellos es simplemente acumular riquezas y darse a conocer. La vanidad, la vanagloria, el afán de poseer riquezas, esos son los impíos. Justo sé que de verdad que teme a Dios y que piensa y que cree que lo que va a hacer es para glorificar a Dios, no para llenarse de riquezas, y no para, ¿cómo se llama? ¿Cómo diríamos? No para buscar el reconocimiento de las sociedades ni de los seres humanos, ni para él mismo, sino para el Señor. Bien, entonces, desde esta perspectiva bíblica, entonces aceptaríamos, Pastor Nextalí, que la Biblia reconoce que puede haber un gobierno de los justos. Entonces tendríamos que pensar que este gobierno de los justos, por supuesto, tendríamos que estar hablando de un gobierno cristiano, porque el de los injustos no sería cristiano. Eso es correcto. Tenemos sociedades aquí en Centroamérica, hay sociedades, no voy a entrar a enumerar cuáles son, pero sabemos que hay pueblos que han sido grandemente bendecidos, están siendo grandemente bendecidos por Dios. Lugares donde realmente se ve la gloria de Dios, sociedades que son temerosas del Señor y sus gobernantes son cristianos. Eso es una realidad y esto puede acontecer en Venezuela y estamos esperando esa promesa que Dios ha venido marcando y anunciando desde hace muchos años atrás, que la nación de Venezuela va a ser una nación grandemente bendecida, que las personas de otros países van a añorar, van a ansiar que un venezolano guiado y ungido por el poder de Dios que llegue a esos lugares y le ministre, le lleve el reino de Dios a esos lugares. Si no se debe comenzar, Venezuela está en un proceso tremendo, fuerte, pero muy necesario de que esto está aconteciendo. Damos gracias a Dios por las circunstancias que están aconteciendo. Y si una persona es temerosa de Dios, no debe tener ningún temor de lo que le pueda pasar, porque dice la palabra que Jehová guardará en completa calma a todo aquel cuyo pensamiento en él persevere, porque en él ha confiado. Entonces, de acuerdo a estas palabras, Pastor, entonces tendríamos que entender que sí existe esperanza desde Dios para el pueblo venezolano. Y una de las cosas que está sobre el tapete de darse un gobierno de los justos en Venezuela, de darse un gobierno cristiano, de constituirse una república cristiana en Venezuela, sería llevar la Biblia como materia de estudio, no como simple lectura de leer un texto bíblico en el aula de clase, sino llevarlo como materia, o sea, dentro del pénsul de estudio, llevar la Biblia para que la Biblia sea estudiada de manera de observar el cumplimiento del mandamiento bíblico que dice: instruye al niño en mis caminos y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pensamos que de esta perspectiva, de esta posibilidad, entonces estaríamos hablando de que las nuevas generaciones cristianas surgirían también de las aulas de clase. Amén, así debería ser y así tiene que acontecer. Y tenemos como modelo, como parámetro las sociedades de Inglaterra y de Estados Unidos. Era regida por la palabra de Dios y realmente eran para sociedades muy grandemente bendecidas, hasta que ellos abandonaron y dejaron de la Biblia, la escondieron y sacaron a Dios de todas las sociedades, de las aulas de clase, de la universidad y de los hogares, y están pasando o pagando ahora consecuencias de esa atrocidad que cometieron, esa abominación. Así que es muy necesario que en Venezuela el reino de Dios se establezca, comenzando desde la familia, en los colegios, universidades y en todos lugares, que realmente se vive de acuerdo a la palabra. Qué bien, Pastor. Bien, Pastor, muchísimas gracias en nombre del Partido de Dios, Teocracia Venezuela, por esta entrevista que nos ha concedido, y vemos que sus palabras son muy importantes
para el pueblo de Venezuela, porque este canal está llegando a todo el pueblo venezolano. Cada día son más y más los venezolanos y venezolanas que vienen al canal para conocer la propuesta de una República Cristiana de Venezuela. Muchísimas gracias por su atención, por habernos permitido pues realizar este diálogo, esta conversación que seguramente va a servir de reflexión para todos los venezolanos y venezolanas. Y a todos nuestros suscriptores y a todos los visitantes de nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias también por su atención. Les invitamos para que visiten nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com. También pueden escribirnos a nuestro canal de YouTube y pueden escribirnos a nuestro correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com o hacer contacto directo con nosotros al 0424-255-7182. Pastor, tiene unas palabras de despedida. Sí, muchas gracias, hermano Teodoro Darnos. De verdad, a mi consejo, mi exhortaciones a toda persona que está oyendo el programa, que está en contacto con este canal, que de verdad busquemos todos la presencia de Dios, que oremos por Venezuela. Es un tiempo crucial, un tiempo de grandes decisiones. Solamente el pueblo cristiano, a través de la oración, en la confianza de Dios, puede ser que esta sociedad sea cambiada y sea estremecida y sea de gran bendición para esta nación y para otros pueblos. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, que el Señor les ilumine y que nos ayude. Amén. Amén.